Esto es Todo Terreno. Hola amigos Todoterreno, hola Carlitos, ¿cómo estás? Muy bien, Eduardito, una vez más en nuestra reunión semanal. Pues hoy seguimos con el tema de ventas. Yo sé que los podcasts anteriores aprendimos mucho, pero queremos dedicarnos un poco a la persona, así que creo que uno de los mayores ejemplos que tenemos aquí es Carlitos, que nos cuente de su experiencia, cómo es el ser vendedor. Me recordaste a la canción, pero decía el buen perdedor. No, yo soy el buen vendedor. La verdad, Eduardo, que el tema del mundo de las ventas, aparte de que nos apasiona y ha sido una bendición, imagino que para muchos amigos todoterreno que están en este gremio, ha sido una gran bendición, pero cuando tú quieres buscar no solamente el ingreso económico, no solamente el dejar un legado, sino el agradar al Señor, las cosas se van poniendo un poquito cuesta arriba. Porque recuérdate que el concepto es de que con tal de vender, vamos a decir lo que sea en el momento que sea y tal vez hasta prometer cosas que no vayamos a cumplir. Y dentro del medio decimos, no importa, o sea, la meta puede justificar cualquier error en el proceso. Entonces hoy vamos a tratar, amigo todoterreno, de aprender cómo poder ser un vendedor a la manera de Cristo. Pues ahí estaría perfecto. Hay una historia en la Biblia de Ananías y Zafira que no es tanto de ventas, pero sí es concerniente a una venta. Ellos venden una casa y le prometen darle ese dinero al Señor, sin embargo, cuando van a dar el dinero, le dan menos de lo que le habían ofrecido. Y entonces, en ese tiempo, pues, cayó muerto el esposo, lo enterraron de una vez, le preguntan a la esposa, a Zafira, si esa era la cantidad, y ella dice, sí, esa era la cantidad, y también cae muerta. Entonces, creo yo que como vendedores tenemos un gran reto y es el de hablar siempre con la verdad a nuestro cliente, ¿verdad? Porque muchos nos dejamos llevar por hablar mentiras y a veces quedamos atrapados en la mentira de mire, su producto va a venir, mire, el producto se atrasó, mire, mañana está, o sea, muchas cosas así con tal de lograr ventas, ¿verdad? Entonces, en este caso es un claro ejemplo de que hay cosas malas con los vendedores, ¿verdad? Tenemos que reconocer de que así como hay vendedores que tienen buenos hábitos, hay vendedores que tienen malos hábitos, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de alguno de ellos. Sí, y una cosa importante, Eduardo, con respecto a esto que tú decías, es de que yo le decía a mi equipo y a mí mismo, tiene que también ponerlo en práctica porque a veces se nos olvida, es de que lejos de estar mintiendo, poder ser transparentes. Y cuando está entrando la llamada, poder recibirla y poder expresar en realidad qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque esto de las mentiras te va atando. Entonces tú dijiste una cosa y dijiste otra y el cliente pues no es tonto. Hay un punto que te dice, no, pero si tú me dijiste que era blanco y yo, no, que iba a ser blanco. Entonces tú ya empiezas a mentir. Entonces ser transparente. Y una de las cosas es, contestemos el teléfono, demos la verdad, estamos atrasados, máximo en estos tiempos, en la aduana hay problemas, la gente no pagó esto, ya se pagaron impuestos, pero eso no sale. Ser transparentes para que el cliente se sienta valorado, porque hablábamos hoy precisamente con el supervisor de ventas nuestro y él me decía, cuando no me contestás, cliente interno, te estoy hablando de cliente interno, ¿verdad? Cuando no contestas, me decía, me hace sentir como que no te importa qué es la labor que estamos haciendo el equipo y yo. Entonces yo decía, no, disculpa, no es eso. Pero bueno, hoy vamos a ver, amigo todoterreno, factores para poder mejorar. Y la única forma de poder detectar cuando los billetes son falsos es enseñándonos los buenos. Al enseñarnos los buenos, nosotros vamos a detectar los falsos. Dentro de las oraciones que yo he compartido con ustedes, que cada mañana, es que le digo al Señor, trae convicción de error, para que al tener convicción de error yo pueda tener una convicción de cambio. Entonces hoy vamos a empezar por el lado feíto, el lado oscuro que a veces no quisiéramos tocar, Eduardo, con respecto a la labor de los vendedores. Vamos a ver las características de un mal vendedor. Y ahí a veces pues nos golpea porque creo que todos hemos pasado por ahí. La primera es una que hemos hablado mucho y que siempre nos ha tocado así como un pellizquito así de tenés que cambiar, ¿verdad? Que es la procrastinación. Dice que no existe ningún sustituto para la prontitud y las acciones consistentes.
Si nosotros somos personas que tenemos la consigna de deja para mañana lo que no deseas hacer hoy, de seguro aquí está el cartelito, procrastinador estrella. Y fíjate que esto de la procrastinación, como un empedernido en recuperación, podría decir, con algunas recaídas. Procrastinadores anónimos, vamos a hacer el... Sí, yo creo que ese grupo yo voy a ser presidente, procrastinador anónimo. ¿Qué pasa con esto? Que no nos damos cuenta que el procrastinar literalmente nos autosabotea. Ahora, una cosa que he estado leyendo, porque sí trabajo con eso, Eduardo, porque sí tengo un poco de problema con eso, es que el tema hay que descubrir qué nos hace procrastinar, qué nos hace evadir. Es temor a lo que vayamos a encontrar, temor a responder, el temor a ser reales y no ser aceptado, que te va haciendo procrastinador. Y una cosa que leí que me encantó es de que muchas veces tapamos la procrastinación con el que estamos ocupados y a veces te pones a hacer cosas que no son tan importantes con tal de evadir las que tienes que trabajar. Y llenas ese espacio. No llenas, entonces tú decís, bueno, les voy a hablar la verdad, yo le decía a Eduardo lo que me pasa a mí. Entonces yo decía muchas veces, tengo un montón de cosas importantes que hacer, tal vez ver costos o tal vez poner las nuevas reglas del mes para trabajar, pero como no las tengo hechas o las he evadido, entonces, que falta lapiceros y voy a traer lapiceros. Que ahora falta, usamos unos trapos para limpiar el producto, a traer los trapos. Se me acabó el día y mi excusa fue que atareado estuve. Y sabes, el concepto, leí otra cosa que me gustó con el concepto, con Eduardo a veces nos poníamos con el tema de, es que lo importante y lo urgente, ¿y qué es lo importante y qué es lo urgente? Y a mí me pasa como con la B alta, ¿verdad? Yo igual oigo vaca que burro, igual, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con esto? Que va a quedar al criterio de alguien. Entonces nunca tú puedes tener una matriz de importante y de urgente, pero al final tu criterio es el que va a mandar. Entonces parte de las oraciones es pedirle al Señor que nos ayude a evitar este autosaboteo y sobre todo a no poner tareas que nos desenfoquen de lo real. También algo que nos hace mal los vendedores es los temores. Ya lo hablaba Carlitos, en la procrastinación hay ciertos temores, pero nosotros también tenemos temores un poco más fuertes que influyen en lo que vamos haciendo el día a día, ¿verdad? Y cuando empezamos a hablarlo de los temores, empezamos a este sí, este también, y casi que con Carlos estamos así. Sí entra. Entonces, el primero es el temor a la pobreza. Creo que muchos de nosotros, conforme empezamos nuestro nivel de ventas y vamos subiendo y subiendo y subiendo, llegamos a cierto estatus, pero si hay un atrancón y ese estatus se viene abajo, ahí es donde entra este temor, ¿verdad? El ya no poder pagar las cosas de nuestros hijos. Creo que en pandemia muchas de las profesiones de ventas se vieron golpeadas porque no pudieron cubrir con el estilo de vida que traían, y es algo complicado porque creo que muchos de nosotros en día a día, no solo en el caso de ventas, sino dueños de empresas, trabajadores y todo, este es uno de los temores más complicados que puede haber, porque muchos venimos y hacemos nuestras compras, tal vez se compra una casa a plazos, pero se sabe de que si 3-4 meses uno se atranca y no puede pagar, se perdió todo. Entonces, esos son los temores a los que nos enfrentamos. Y recordemos, amigo todoterreno, que los temores pueden ser positivos o negativos. Puede ser una gasolina, Eduardo, que te tenga siempre atento a que tienes que moverte, porque si no, ¿con qué lo pagas? Pero cuando se trabaja a la inversa, ese mismo temor te bloquea y estás con el cliente y como no te compra, te molestas y eso te frustra y hasta puedes tener un problema con el cliente por una mala reacción, porque tú tienes que cubrir esa cuota para tener ese dinero. Entonces, amigo todoterreno, el temor, como te insisto, puede ser una gasolina que te haga despegar o puede ser algo que te catapulte. Y hay varios temores. Está también el temor a la crítica, el temor a la enfermedad, el temor a perder el amor de alguien, el temor a envejecer, el temor a la muerte, el temor al futuro. Y yo cuando me acordaba del temor a envejecer, nos reíamos nosotros porque mi papá, cuando se empezó a enfermar él tenía problemas con los riñones,
no sé por qué razón el cuerpo se empieza a envejecer más, ¿verdad? Entonces tenía una su clienta que dice, mire, ya no ha venido el viejito aquel que me venía a vender. Mi papá tenía menos de 60 años, ¿ves? Entonces creo que mucha gente también tiene este temor y por eso es que se da todo lo de las cirugías plásticas y todo eso. Ese es el temor a envejecer, ¿verdad? Igual muchas de las cosas de este asunto de las ventas es que el vendedor siempre tiene que estar bien planchadito, con su camisa identificada del lugar. O sea, sí tiene mucho que ver nuestra imagen en todo esto, ¿verdad? Y recuérdate que el tema de imagen, definitivamente la palabra nos enseña que un corazón alegre pone un rostro hermoso. Sí, así es. Lo hemos dicho más de una vez, si usted es algo feito y encima amargado, hermano, sí va a tener que ver qué hace, porque ese corazón, entonces esa paz interior que podemos encontrar solamente en el Señor, se va a reflejar en nuestra imagen. Y sobre todo, Eduardo, cuando tú decías el temor a envejecer, esta profesión es tan hermosa y tan agradecida que uno puede llegar a anciano y poder seguir siendo buen vendedor. El viernes estuve compartiendo un tema y hablábamos sobre la tercera edad y por eso me recuerda que el artículo 51 de la Constitución de la República de Guatemala nos manifiesta que la tercera edad empieza a los 60 años. ¿Qué quiere decir, Eduardo? Que yo estoy a 9 años de ser adulto mayor. Entonces ya estoy... Ya no vas a hacer cola en el banco. No, ya no voy a hacer cola en el banco. Entonces, ¿qué pasa con esto? De que también esto nos ponen como... nos encuadernan en que, bueno, cuando tenga 60 años ya voy a ser viejito. Sí. Y entonces ya voy a ser, ya no voy a tener las mismas capacidades, por supuesto, físicas. Nosotros vamos viendo cómo la palabra nos dice que el mismo cuerpo se va deteriorando, ¿verdad? Pero nuestro espíritu se está levantando. Entonces, y la experiencia que vas a tener, o sea, no es lo mismo contratar a un vendedor que tiene 2 años de experiencia, contratar a un vendedor que tiene 20, 30 años de experiencia. Así que no le tengamos miedo a la vejez, no tengamos miedo a envejecer. Eso sí, hay que cuidarse, como lo hablamos en más de un podcast, tratar de ser prudente con la cantidad de alimentos y la calidad de alimentos que estamos comiendo, el ejercicio físico, el descanso y todos esos consejos que hemos ido viendo a través del tiempo. Entonces, no le tengamos miedo a envejecer y a la muerte, Eduardo, mucho menos. Y al futuro tampoco. Debemos de entender de que ese miedo al futuro no debe existir porque tenemos un Padre que está ahí para cuidarnos, protegernos y que está para darnos un futuro bueno. Amén. Que ya nos ofreció una vida eterna, entonces, ¿por qué tener miedo al futuro? Y fíjate que cuando hablamos sobre el futuro, la mayor parte de temores que tú puedes tener con respecto al futuro es mínimo la cantidad de lo que sí puede suceder. Nos afana. Yo creo que con el tema de la pandemia aprendimos a vivir un día a la vez. Porque de repente que si salíamos, que no salíamos, de que ahora más horas, que menos horas, que no podías entrar. Está la muerte en la calle caminando. No, y uno todo el tiempo decía, hoy sí fue lo peor. No, y venía otra nueva norma con el tema de la prevención y que el tema de ahora más tiempo con el tapabocas y todas estas cosas. Entonces aprendimos a vivir un día a la vez. Temor al futuro siempre va a haber. Pero cuando yo era niño... mi mamá nos ponía a cantar un himno muy lindo, que es bien viejito, que dice algo así como nada sé sobre el futuro, pero lo importante es que el Señor está ahí. Y decía otro que me gustaba mucho de niño, que porque el Señor vivía yo no temía el mañana. Y porque el Señor vivía no tenía temor, porque sea lo que sea, el Señor ya está allá, Eduardo. El tercer punto es utilizar mucho tiempo haciendo llamadas y no vendiendo, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros debemos de entender es que las llamadas que nosotros tenemos para vender son para dar a conocer nuestro producto, para venir y lograr cerrar una venta y no para estar perdiendo el tiempo, ¿verdad? Entonces es bien complicado esto de llamar y no vender porque yo siento que entre eso está qué tan claro tenemos nosotros las metas de ventas que debemos lograr día a día. No sé si lo has visto así. Mira, Eduardo, como vendedor de algunos años, a veces nos confundimos porque también hay un romper el hielo, hay un invertir un tiempo en una plática. En lo personal, yo invertí mucho tiempo en muchas pláticas que sí me redundó en buenas ventas. Tenía una persona que falleció ya hace algunos años, era una compradora de una cadena. Fíjate que con ella nos logramos hacer
tan amigos, una señora bastante mayor que yo, donde platicábamos mucho. Y luego yo solo me llevaba en aquel tiempo los inventarios y yo le hacía un sugerido y ya, no había problema. Así me decía, si me llena de algo, usted va a ver cómo lo saca. Entonces, fueron casos muy puntuales, pero también tengo que reconocer que tuve mucha inversión de tiempo en platicabas de todo, de fútbol, de política, de religión, de amigos, y ya cuando era el tiempo de vender, no, fíjate que no necesito tu producto, no te lo puedo comprar. Entonces, no que no nos importe, pero entonces enfoquémonos en la gente, porque hoy es tiempo de vender. Ir evaluando. Si quieres el domingo voy a hablar la tarde completa con él, y si es de hablar de cosas del Señor, pasemos hablando tiempo, pero no en las horas de trabajo, porque tenemos que ver esos candidatos que son importantes, ¿verdad? En el caso de nosotros tenemos nuestros negocios, no es que sean clientes nuevos cada vez, sino son los mismos, ¿verdad? Entonces hablar cuánto tiempo uno decir, ok, yo voy a invertir 10 minutos en platicar con mi comprador y luego nos vamos a lo que estamos haciendo, que es comprar y vender. Pasamos a las excusas. No sé cómo te ha ido con las excusas, Carlitos. Los vendedores tenemos las excusas para todo, ¿verdad? Porque no vendemos, porque está muy caro, porque no hicimos, porque estaba muy lejos, que ¿por qué? Porque el cliente estaba enojado. Y siempre vamos a encontrar las excusas, que al final los primeros engañados con las excusas somos nosotros mismos. ¿Por qué? Sí. Porque tú te pones tus límites con las excusas. Nosotros podríamos decir, no puedo porque yo no tuve mucho estudio, o yo no puedo porque tuve mucho estudio, ¿verdad? En la Biblia vemos, ¿verdad? Siempre cuando Moisés es mandado a una gran labor, ¿cuál fue la excusa? No puedo hablar. No puedo hablar, soy tartajo, ¿verdad? No tengas Mientras pena. Que antes dice de que él estaba entre los varones más fuertes de Egipto y todo, entonces ahí tenía que ser... Él tiene una excusa. Fuerte. La palabra nos enseña, necesitamos que tú vayas. ¿Quién? Yo, el más chiquito de mi familia, el más pobre. No, si viera dónde crecí, no hermano. No soy nada. No importa, nosotros mismos condicionamos nuestro futuro a nuestro pasado. Y por último, la impuntualidad. Creo que este es uno de los males más grandes de los guatemaltecos. Y aquí sí no lo puedo decir por los vendedores, sino también por los clientes. Yo he llegado con clientes donde yo llego 15 minutos antes de la hora de la reunión, llega a la hora de la reunión y el cliente no ha llegado a su oficina. No, yo he pasado horas, Eduardo, esperando clientes. Había un cliente muy peculiar, no voy a decir en el área, los que están en ventas lo saben. Tú llegabas muy temprano y empezabas a hacer tu cola para que te atendiera. Al fin lograbas entrar con él, primero con la asistente, luego entrabas con él. Y a veces estabas a medio cobro o media negociación y se desaparecía. Y cuando tú preguntabas dónde andaba en otra bodega, en una zona diferente a donde tú estabas. Y como a las 2-3 horas regresaba a seguir eso. O sea, en realidad, una muy mala práctica donde tú lo que muestras es irrespeto para tu proveedor en este caso. Entonces, independientemente de cómo sean los clientes, amigo, todoterreno, vendedor, nosotros seamos puntuales. Y nosotros dijimos que nuestra visita es miércoles, que sea miércoles, si es miércoles por la mañana. Y seguramente nos va a tocar esperar. Porque a los pacientes de los médicos, pues por eso les dicen pacientes, ¿verdad? Pero creo que también una virtud del vendedor, después de ser puntual, es ser paciente, ¿verdad? Que sea él el que quedó mal, el proveedor, el cliente, no nosotros, ¿verdad? Y pasamos a hablar de los vendedores, cuáles son las mejores cosas por las que se caracterizan. Y leyendo Mateo 11:29 dice: obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad, conmigo podrán descansar. Y ahorita que hablaba Carlitos de la paciencia que tiene que tener un vendedor, creo que es una de las más grandes virtudes que tiene que tener un vendedor, la paciencia. Porque yo les puedo contar, iba con un cliente y 3 veces iba en camino para la reunión y me cancelaba la cita en el camino. Y ahí dije, oh, paciencia, ¿verdad? Pero ahora cuando me pasa una situación así, ya no me pongo como fue la primera vez. No, y fíjate que todo es aprendido. Yo tuve una experiencia. Un cliente me citó a las 8 de la mañana en el Progreso, Jutiapa, un distribuidor grande. Le dije a mi esposa que si me acompañaba y nos fuimos, ¿verdad? A las 8 en punto estábamos ahí. Que no nos podía atender hasta las 2 de la tarde.
Bueno, pues aprovechamos con mi esposa a le fui a dar una vuelta al área, que conociera nuestros bellos paisajes del Progreso Jutiapa, ¿verdad? Pues sí. Almorzamos y todo esto. Luego a las 2 llegamos, 2:30 nos atendió y hablé con él como unos 8 minutos, Eduardo, para decirme que no, que ya estaba trabajando un producto mejor similar no, al muchas mío gracias. y que gracias no. Entonces salimos y mi esposa, ¿qué? No, le digo, esto así es. Y ahorita vamos de regreso a la capital y no venimos a hacer absolutamente nada. No, le digo, es una construcción y esto del otro tratando de Así explicar. es. Y muchas veces nos topamos con esas cosas. Sí. Pero yo hoy, a mis bellos 50 años, yo te diría que hay que evaluar realmente los prospectos. Tal vez no en un Sí. prospecto, no quiere decir que los dejemos, pero uno tiene que ser honesto entre ser positivo, entre ser enfocado, a ser realista. No, y yo siento que también ahí entra la parte de que nosotros empecemos a evaluar esa inversión, porque no solo se invierte tiempo, se invierte capital en el caso del viaje, gastas. pero también debemos de tener esas evaluaciones de qué tan bueno va a ser esa inversión, ¿verdad? Ese cambio. No, y saber, el vendedor tiene que tener la capacidad de que se cae, se soba las rodillas, llora un poquito y sigue caminando. Porque Sí. no nos podemos quedar porque tuvimos un mal cliente, un mal tiempo, un mal día, no nos podemos quedar tirados, ¿verdad? Sino que es un día a la vez, pero picadito, Eduardo. Un mejor vendedor, lo primero que tiene es una misión. Y más que una recompensa financiera, buscan una satisfacción. Ya lo hemos hablado en varios podcasts acá de la satisfacción que es lograr una venta que le cuesta a uno mucho trabajo, ¿verdad? Así, eso no, como decía el anuncio, esa es la parte que no tiene precio. Y de pasada, como hacemos lo que nos gusta, nos da satisfacción y hasta ganas algo de dinero. Pues sí. Qué bendición. Súper. El segundo es ser detallistas. Estos son los que nunca procrastinan con sus labores, mantienen sus tareas al día y operan sus vidas como una empresa. ¿Ok? Mi trabajo lo hago en función a lo que yo quiero lograr. Creo que ahí es donde te vas fijando más y ahí es donde se ve la evaluación que hablamos hace un ratito. Sí, y ser detallistas. Fíjate que también tener algunas puntadas con los clientes. Hace algunos años, bastantes años, yo compré un servicio funerario. Total que me hice amigo del vendedor. Y pasaron los años, y me llamaba para mi cumpleaños, para saludarme. Y obviamente, pues para ver si no quería otro servicio, ¿verdad? Y efectivamente le logré comprar un segundo. Pues si se Pero lo vuelve a que te- morir, le dijo. Sí, pues lo que te quiero decir es de que el detalle, tal vez él lo tenía en su agenda, en su teléfono, pero yo sentía, en realidad, pues me agradaba. Yo decía, qué Bonito bueno que que te te llamen. recordaste, pues tal vez fue tu teléfono el que te lo dijo, pero ser detallistas con los Sí. clientes. Y a veces no es de que llevemos esto, que un regalito, que no, simplemente una llamada a tiempo, ¿verdad? Ujú. Y eso obviamente nos va a repercutir en ingreso económico, porque el vendedor trabaja y nos pagan por toda la vuelta que demos, ¿verdad? Cabal. El siguiente, Carlitos. Imagínate esto, ser extremadamente empáticos. ¿Qué significa ser empático? Mis amigos, todoterreno empático es ponernos en los pies de la otra persona, entender a nuestro cliente. Obviamente nosotros tenemos que cobrar y tenemos que vender y luego cobrar y vender. Había un dicho dentro del medio donde dice que vendemos con una sonrisa y cobramos con un gesto de bravo, ¿verdad? Porque así tiene que ser. Pero si tú pones las reglas con el cliente y vas respetando eso, un poco de empatía no nos viene Sí. mal. Eso no quiere decir que no cumplas con tu trabajo, pero entender que es un momento donde el cliente está mal. Yo admiraba, por ejemplo, la gente que vende en los cementerios. Qué difícil ese acercamiento, ¿verdad? Para ellos, porque están los deudos llorando porque metieron ahí el cajón ya en el hoyo y ellos tienen que acercarse así. Aquí le voy a dar un Kleenex, aquí está mi número, mire. Aquí está para- mi número, por si usted está interesado y esto y el otro. Qué difícil. Esa venta es Sí, complicada. es complicada. Porque la gente está, entonces, por muy empático que tengas con el deudo, pero tú tienes que vender y el único lugar de vender es ahí en el cementerio, ¿verdad? Entonces, bendiciones a los a hermanos vendedores de servicios funerarios y de espacios en el cementerio, porque sí es durita esa labor. Sí, Ujú. es complicado. Ser orientados a las metas. Creo que esto lo hemos hablado muchas veces, es no ir a la deriva, sino tener objetivos. Realmente ha sido muchas de las pláticas que últimamente hemos tenido con Carlitos. Metas, 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 metas.
tanto metas de ventas, metas de producción, metas de entregas, o sea, en todo eso tenemos que estar involucrados. ¿Por qué? Porque así vamos a tener a nuestro cliente al tanto de cómo va todo, ¿verdad? Y fíjate que en el libro de las 4 leyes de la decisión, dentro de las cosas que habla, es de que primero pues que hay que ponerse metas, luego no más de 2 objetivos, pero tiene un segmento que se llama el tablero, donde nosotros físicamente tenemos que tener un tablero donde podamos llevar el resumen de nuestros avances, de lo que nos falta, porque eso nos va a dar dirección. Sí, Cuando correcto. nosotros le planteamos a nuestros clientes planes de crecimiento, hay unas tablitas que vamos llevando donde, mire, ya le falta tanto de objetivo. Se lo hacemos para 3 meses. Entonces, cada mes usted tiene que llegar al 33%, por supuesto. Pero si en un mes se atrasó, mire, hagamos el esfuerzo de comprar un poquito más para que el último no le quede tan cargado y usted pueda tener su premio o pueda tener su retribución económica por haber cumplido su plan de clientes. Entonces, es bien importante llevar ese control. Un vendedor que no lleva control es como que salgas en un avión sin brújula, ¿verdad? Sí, cabal, perdido totalmente a la deriva. Saber de seguimiento. ¿Qué nos puedes decir de esto, Carlitos? Mira, el seguimiento es algo, aparte de importante, un gran defecto de nosotros los vendedores. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que, bueno, ya vendimos y ya se acabó. Nosotros tuvimos un problema exactamente este fin de semana donde yo le decía a mi compañero vendedor, es que no solamente es que hagas el pedido, es que vengas a que te lo facture, es que cuando el piloto nos está llamando que no nos quieren recibir, podamos hacerlo hasta que tú cobres y traigas el dinero acá, ahí se cierra la venta. Pero los vendedores, como somos, la mayoría somos así desordenados, y queremos ir por más, no le damos seguimiento a las cosas. Entonces, ese no dar seguimiento nos puede causar problemas con nuestros clientes. Bastante. Manejar retos rápidamente. Esto tiene que ver con que si un cliente nos llamó y nosotros no pudimos contestarle porque estábamos con otro cliente, solo salimos y... ¿Qué tal? ¿Cómo está? Al principio, Eduardo, mira, y yo vuelvo a tocar el punto porque solo contestemos, solo levantemos, pero hagámoslo rápido porque Sí. A mí me pasa con los WhatsApp. Entro en WhatsApp y ya voy a contestar. Cuando vienes pasó mediodía y como fueron entrando varios WhatsApp, se fue quedando hasta abajo y tal vez era uno bien importante, Sí. ¿verdad? Entonces aprendamos a ser rápidos para contestar. Y por último, presentarnos competentes todo el tiempo. Nadie quiere hacer negocios con alguien que no conoce su producto, ni mucho menos se conoce a sí mismo. El carácter y la competencia del vendedor es lo primero que el cliente compra. Fíjate que existe una frase que se llama marca propia. Y no tiene nada que ver con productos, es con la marca propia Eduardo. Eduardo Aguirre. Correcto, es tu marca es el propia. buen nombre. Carlos Alarcón es mi marca propia. La palabra nos enseña realmente que es mejor del buen nombre Sí, que las así muchas es. riquezas. Los vendedores pueden pasar de una empresa a otra o pueden tener su propia empresa en algún emprendimiento. Todo eso está bien, pero es el buen nombre el que tú guardaste y es el activo, es el mayor activo que los vendedores tenemos. Nosotros decimos, son los clientes. No, los clientes no son de nadie, Eduardo. Cualquiera puede llegar a venderle el mismo producto similar al que tú tienes, pero es el buen nombre donde la gente diga, este está más barato, pero Eduardo me respalda, Eduardo siempre ha estado aquí, entonces yo sigo con Eduardo. Correcto, así es. Y por último, vamos a hablar de cuál es la herramienta principal de un vendedor. ¿Qué dice Salmos 49:3, Carlitos? Dice, mi boca hablará con sabiduría, mi corazón se expresará con inteligencia. Cuando vemos nosotros los deportistas, un golfista que usa su palo de golf, un tenista usa su raqueta, un carpintero usa sus herramientas. ¿Cuál es la herramienta principal de un vendedor? Su boca. La boca. Y cuando nosotros vemos muchas de esta herramienta se puede usar de manera incorrecta o de manera correcta. Todos nosotros hemos visto errores garrafales en todos estos deportes, pero también hemos visto errores garrafales en los vendedores. Y nosotros debemos de entender que en la Biblia dice muy claro que en nuestra boca hay poder de vida y de muerte. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que nosotros digamos va a empezar a generar que pasen cosas, ¿verdad? Y fíjate, Eduardo, que
no solo el poder de la boca, ¿verdad? De que yo puedo, yo quiero. A mí me impacta mucho en Mateo 12:36. Nos dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Qué quiere decir esto, Eduardo? Que todo lo que digamos, para bien y para mal, vamos a tener que hacernos responsables de lo que digamos. Entonces, amigo todoterreno, vendedor, sé prudente con lo que dices, porque vamos a tener que dar cuenta de toda palabra ociosa. Y esta palabra ociosa no solo se refiere a malas expresiones, no solo se refiere a mentiras que vayamos a decir, sino que promesas que no vayamos a cumplir. Entonces, cuidemos nuestra boca. La palabra nos enseña que de la misma fuente no puede brotar agua dulce y agua salada, o agua amarga y agua dulce. Correcto. Creo que es la versión. Entonces, amigo todoterreno vendedor, que de tu boca no salga mentira ni salga verdad, sino que sea verdad inspirada por el Espíritu Santo en ti. Y entender que al final nosotros como vendedores somos instrumentos usados por el Padre, ¿verdad? En todo lo que nosotros hacemos. Y la Biblia dice muy clara que todo lo que nosotros hagamos a alguien, lo hagamos como que si lo estuviéramos haciendo a nuestro Padre. Entonces imagínense el nivel de control o lo que nosotros estamos haciendo cada vez que hacemos cosas buenas y malas en nuestra profesión de ventas, ¿verdad? Y entonces yo creo que cada mañana, amigo todoterreno, pedirle al Señor sabiduría, pedirle al Señor que guarde nuestra boca. La Biblia nos enseña, pon guarda en mi boca. Para que cada palabra que digamos, cada cosa que hagamos, honre al Señor, Eduardo, como tú lo dijiste, hacerlo todo como para el Señor. Y entonces, Eduardo, terminando nuestro podcast de hoy, muy ameno, mucha camaradería, es de que no vamos a poderlo hacer solos. No es por lo que somos, sino por lo que mora dentro de nosotros. Bendiciones, amigo todoterreno.